Buenos días, soy Alondra Paz Rivera Pulgar, estudiante de tercer año de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco. Este año, 2025, realicé mi segunda práctica en el Centro Educacional Escuela 1 de Padre Las Casas, la Escuela Monseñor Guido de Ramberga, bajo la guía de la profesora Genoveva Fica en el nivel de séptimo año A. El curso se compone de un total de 26 estudiantes, donde son respetuosos, responsables y en su mayoría puntuales, exceptuando algunos casos donde por problemas de locomoción suelen llegar atrasados. En el aula se evidencia un ambiente familiar, donde si bien suelen hablar alto y distraerse, acatan si se les llama la atención sobre su comportamiento. Además de mostrarse muy participativos a la hora de completar las actividades. Ahora bien, el objetivo de este podcast es reflexionar sobre la implementación del plan de mejora, el cual busca identificar las falencias que observé en mi primera instancia de práctica y qué medidas logré llevar a cabo para que esta situación no se repita. Mi primera práctica fue en el Liceo Gabriela Mistral de Temuco, donde acompañé a los estudiantes de séptimo año, donde se evidenció un problema de contenidos con la unidad de edad media, y los estudiantes no tomaban iniciativa para consultar al no entender alguna instrucción o la misma actividad. Los estudiantes no realizaban sus trabajos a pesar de que muchas veces se intentó con un enfoque directo, yendo puesto a puesto a preguntar si necesitaban ayuda. La respuesta generalmente era un no gracias o no respondían directamente. También se pudo observar un ambiente tenso e incómodo en el aula, donde los y las estudiantes no buscaban participar y oían de preguntas directas, predominaba el silencio, pero eso no era sinónimo de un ambiente ideal para la enseñanza, ya que algunos, si bien intentaban completar las actividades, la dejaban de lado a la mínima dificultad, mientras que otros directamente no la hacían y solamente miraban el material. El ambiente cambió completamente cuando el profesor guía, que a su vez era el profesor jefe, se ausentó por unas cuantas semanas, donde llegó un profesor reemplazante. Los estudiantes no escuchaban, gritaban, no realizaban las actividades, muchos no respetaban sus puestos ni al nuevo profesor. Los estudiantes tenían una gran falta de respeto a cualquier otro profesor que no sea su profesor jefe. Esto se pudo comprobar a su vez conversando con otros maestros, los cuales tenían dificultades similares. Casi finalizando esta práctica, hubo un momento donde no llegó el docente y nos encargaron a mi compañera y a mí monitorear la clase. En esta instancia intentamos hacer cosas activas, dinámicas, pero los estudiantes nunca nos prestaron atención, se reunieron en grupo, utilizaron sus teléfonos y nos ignoraban. Lo único que logramos mantener fue el volumen. Esto fue hasta que dos estudiantes comenzaron a pelear, provocando que una de nosotras los separara y la otra fuera a buscar a la inspectora. Como se puede evidenciar, los principales problemas fueron la falta de participación, la falta de respeto a la autoridad docente y el pobre clima del aula cuando se encontraba el profesor jefe. ¿Por qué esto es importante para el aprendizaje en Historia, Geografía y Ciencias Sociales? Los aspectos señalados anteriormente son esenciales para la enseñanza debido a que son evidentes barreras que afectan directamente al estudiantado en la participación, la comprensión y el involucramiento de su propio proceso de aprendizaje. El clima en aula tenso, incómodo y como consecuencia por el miedo a equivocarse, incide en la baja participación. Se produce un aprendizaje pasivo, es decir, unidireccional, solo asimilando o recibiendo la información sin mayores interacciones. Este es importante cambiarlo, dado que la asignatura busca el diálogo, las opiniones, la interpretación individual de los estudiantes a las distintas fuentes de información y la contextualización en conjunto de los fenómenos sociales y territoriales. Es esencial para un aprendizaje significativo. La falta de un clima propicio para el aprendizaje y como consecuencia la participación impide desarrollar habilidades como la argumentación, el análisis crítico y la comprensión histórica. Esto sumado a la falta de respeto hacia la autoridad pedagógica construye un muro hacia la mediación. Un último punto a señalar es la dependencia que generó el curso hacia el profesor jefe, evidenciando la desconfianza y conflicto interno que vive el curso. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder construir una cultura escolar sólida desde la convivencia y el respeto. Esto a favor del sentido de la asignatura que busca promover prácticas democráticas, el diálogo y la identidad. Las dificultades observadas durante mi primera práctica pusieron en evidencia la necesidad de fortalecer ciertos aspectos que en mi criterio apremian, lo cual pude realizar gracias al marco de la buena enseñanza, enfocándome especialmente en dos dominios, el B y el C,
los cuales corresponden a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje y la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. A partir de esto, pude diseñar mi plan de mejora para la segunda práctica, enfocándome en mi comunicación y el clima de aula, los cuales se alinean con los estándares del marco de la buena enseñanza, donde la docente debe construir un ambiente seguro, respetuoso y participativo. Tomando en cuenta todas estas problemáticas, trabajé en esta segunda práctica dos en específico: la comunicación con los estudiantes y el clima en aula. Mi primer objetivo se enfoca en configurar mi lenguaje, haciéndolo menos académico y más accesible para los estudiantes. Para lograrlo, busqué establecer una buena conexión de información con la profesora para obtener las planificaciones con antelación y poder ir adaptando los contenidos más complicados a un lenguaje más cotidiano, y también poder identificar qué estudiantes necesitan más apoyo o qué tipo de aprendizaje se adapta mejor al curso. La forma de adaptar estos conocimientos se realiza por medio de un sondeo de intereses más comunes que tengan los estudiantes, con el fin de crear ejemplos que permitan un entendimiento de la materia con una situación más cercana a su realidad. Por ejemplo, llevándolo a campos deportivos, de entretenimiento, farándula, entre otros. Los recursos que utilicé en este punto fueron una serie de distintas actividades, entre ellas una dinámica de integración donde los estudiantes se presentan, expresan sus intereses, sus gustos y disgustos. Aquí pudieron escribir lo anteriormente dicho en una hoja, lo hicieron en un avión de papel y lo lanzaron en el aula, para finalmente recoger alguno al azar y leerlo en voz alta. Otros recursos fueron sopas de letras, roscas de preguntas, preguntas de selección múltiple, entre otros trabajos para reforzar los contenidos donde se presentaban mayores dudas en las clases anteriores. Algunos de los indicadores de logro fueron la respuesta positiva de los estudiantes a todas estas actividades, las completaron en su totalidad y a su vez permitió que nos integráramos, mi compañera y yo, con mayor facilidad al curso en comparación con la práctica anterior. Esto ayudó a generar un ambiente de confianza. Los y las estudiantes poco a poco fueron perdiendo la timidez de preguntar y pedir ayuda. Esto también fue posible gracias a una observación y retroalimentación constante e individualizada y contextualizada en los intereses de cada uno, ya que la misma explicación no era factible para todos. Las evidencias se demostraron en base a fotografías de las actividades que se realizaron para identificar los intereses de los y las estudiantes, a su vez que en la planificación de clases o actividades, dado que éstas se realizan en base a lo recabado en las interacciones con los mismos, las cuales serán orientadas a sus dudas o lagunas en la materia pertinente. Ahora bien, para mi segunda meta en el plan de mejora se centra en el clima en aula, donde mi meta es principalmente crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Las acciones realizadas para alcanzar esto fue un trabajo individual con ejercicios de teatro que me ayudaron a la modulación y al volumen de voz. Esto me permitió tener una comunicación más fluida con los estudiantes, además de ser un recurso importante para mantener un ambiente propicio, dado que la docente con frecuencia no se encargaba del curso por algunos periodos de tiempo, por lo cual fue necesario desarrollar una modulación y volumen adecuado para cada circunstancia que se presentó, ya fuera para que los alumnos bajaran el volumen, llamar la atención o dar instrucciones de forma clara de alguna actividad pertinente. También una acción concreta aplicada fue la creación de una rutina que los y las estudiantes puedan realizar para empezar y desarrollar cualquier actividad. Esta se aplicó de forma lenta y constante, empezando con mantener un volumen moderado en el aula, monitorear que no se utilice de forma inapropiada los celulares, utilizar e identificar en qué apartado del texto escolar se encuentra el contenido que sirva para llevar a cabo la actividad del momento. Esto me permitió que en el momento que los y las estudiantes presenten dudas, poder guiarlos, explicarles y a su vez que aprendieran a utilizar las herramientas que tienen a su alcance, que en este caso sería el texto escolar. Luego empecé a pulir mis retroalimentaciones, vigilando el tiempo que paso con cada estudiante, dependiendo de cuántos tengan dudas, además de personalizar las explicaciones. En resumen, establecí acciones repetitivas a la hora de realizar cualquier actividad autónoma con el fin de crear familiaridad y un patrón. Los recursos que utilicé fueron principalmente los ejercicios de teatro, el texto escolar, el cuaderno del estudiante o insumos mismos de trabajos pasados. Un indicador de logro fue cómo poco a poco pude llamar y mantener la atención de los estudiantes, cómo estos escuchan de forma activa a la hora de entregar instrucciones, comunicando dudas o desentendimiento de las mismas.
Otro indicador de logro fue cómo, con el paso del tiempo en el que fui implementando la rutina de trabajo, la mayoría de los estudiantes sacaban con tiempo su libro de texto e intentaban por su cuenta realizar la actividad. Y si necesitaban ayuda, ya tenían ubicada la información, lo cual evidencia un aumento en la autonomía del aprendizaje por parte del estudiante. Las evidencias de la implementación de este plan de mejora se encuentran redactadas en los reportes semanales hechos luego de finalizar cada día de práctica. Estas mejoras señaladas contribuyen y contribuirán en mi desarrollo profesional docente, dado que las habilidades desarrolladas en comunicación y en crear y mantener un clima de aula propicio son esenciales para enseñar en contextos diversos, recurriendo a habilidades como la adaptación del lenguaje dependiendo de las necesidades del estudiante, generando estrategias diferenciadas de retroalimentación, fortaleciendo mi capacidad de hacer los contenidos accesibles. Asimismo, la creación de rutinas de trabajo, una clara comunicación, el acompañamiento, me entregan recursos para crear y gestionar el aula de manera segura y eficiente. Estos aspectos impactaron y seguirán haciéndolo en mis futuras prácticas pedagógicas, dado que pulen mi gestión de aula y mis habilidades comunicativas, las cuales siempre tienen un margen de mejora. Dos compromisos que quiero trabajar en mi siguiente práctica son la investigación y el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas que involucren TICs y cuidar mi propio bienestar personal, ya que algo en común con mi primera práctica y que se mantuvo en esta es mi falta de rutina de sueño y mi falta de energía a la hora de enfrentar algunos días de práctica, lo cual no creo que se vuelva a repetir. Una frase que quiero dejar para finalizar este podcast es: cada desafío vivido en esta práctica se transformó en un paso más hacia la docente que quiero ser. Sigo aprendiendo, creciendo y construyendo mi camino con dedicación y propósito.